Pepe, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Voy, como siempre, en crudo. Pepe, ¿qué crees que pensaría Zenón de Sitio del Bitcoin? Y luego te preguntaré a ti, ¿qué crees que pensaría Satoshi Nakamoto de el estoicismo? Ostras, qué buena. No lo sé. No lo sé qué pensaría hacer un decirte. Seguramente prefiero decirte qué pensaría Séneca, Marco Aurelio y tal, qué más. Porque Zenón de Citio tampoco tenemos mucho de él, ¿no? Y lo que ha llegado es por historiadores y demás. Pero yo creo que pensarían que Pero sería los estoicos. en general sí que es una herramienta como todo. Lo puedes usar para la virtud o para la no virtud. Entonces yo creo que, como cualquier herramienta, si bien utilizada, puede ayudar a mucha gente y a que el mundo sea un lugar un poco mejor, pero mal utilizada puede ayudar a que el mundo sea un poco peor. Entonces depende, es lo mismo, no es la herramienta, es el fin con que utilices la herramienta. Yo creo que irían por ahí los tiros. Yo creo que es una gran respuesta lo primero, porque efectivamente además hay una frase muy similar en la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow, que es uno de los textos fundantes del movimiento de los cypherpunks, y justo dice eso, ¿no? Dice que en este mundo global de bits, pues hay espacio para las cosas buenas, para las cosas malas, ¿no? Y no hay una autoridad política que vaya a determinar qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Tenemos esa libertad para hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues muy bien, muy bien, muy precisa esa cuestión. Satoshi, pues mira, yo tengo la tesis de que Satoshi Nakamoto es una persona que se llama Nick Szabo, ¿no? Que es un gran historiador del dinero, del derecho, de varias instituciones, y tiene un blog que se llama Sin Enumerar. Entonces yo creo que de ahí se podría rastrear un poquito, y a lo mejor no es muy estoico, pero sí se aproxima a algunas de ese tipo de reflexiones sobre otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que está más cerca de cierto cristianismo, ¿no? Y que se encuentra mucho más en una vida bien vivida, que ahí podemos coincidir, en no un abuso del poder político, pero no una renuncia al poder político, ¿no? No es un pensamiento anarquista, ni muchísimo menos. Y yo creo que por ahí irían un poco las cosas, ¿no? En el sentido de, pues una buena vida, con valentía, ¿no? Porque al final, ser lo suficientemente valiente para haber lanzado algo como Bitcoin al mundo, pues ya te da una señal de fortaleza y de generosidad, ¿no? Porque tampoco, a diferencia de otro tipo de criptoactivos, pues no hubo una emisión previa que se adjudicase a él, ¿no? Sino que cualquiera podría competir en su inicio para obtener Bitcoin. Entonces yo creo que hay una actitud ahí también, en cierta medida, de sector. Qué bueno, Sí lo parece. qué bueno. Sí lo parece. Y de justicia también, ¿no? En el fondo son grandes pilares del estoicismo, ¿no? Eh, Me gusta mucho cuando hablábamos el otro día sobre el Bitcoin, me gustó mucho la parte en la que entramos entre en el mundo del abuso del Estado o el respeto al Estado, es decir, aquellos aspectos que a veces son difíciles de separar, ¿no? Entonces, hablamos del Bitcoin como una figura que podía generar la caída del Estado, pero a lo mejor en un futuro, y después hablábamos de que probablemente no estamos teniendo en cuenta, ¿no? A lo mejor somos demasiado catastrofistas o alarmistas, ¿no? Y pensamos que todo lo que irrumpe con esa fuerza puede acabar negativamente y a lo mejor puede acabar positivamente, ¿no? Lo nombrábamos, ¿no? Y podía mejor corregir ese abuso, ¿no? Que en muchos aspectos ocurre, ¿no? Desde tu experiencia, Pepe, en el mundo de la divulgación del estoicismo, ¿cómo estás analizando a día de hoy el movimiento Bitcoin, el movimiento de las criptomonedas, el movimiento de la filosofía, ¿no? que hay detrás del Bitcoin? Lo hablaremos con Álvaro. Bueno, pues un poco redundando en lo que decía antes, yo también veo, como decían los estoicos, el uso de la razón, ¿no? Creo que mucha gente, aquí corrígeme tú si digo algún disparate, mm, está muy preocupada constantemente por cómo va el Bitcoin cuando es algo que ellos no pueden controlar directamente, ¿no? O sea, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que hay gente que tiene las las gafas de Apple, cómo van cambiando no sé si me lo dijiste tú No. o Indica, cómo van cambiando las valoraciones de las criptomonedas, ¿no? Que lo tiene aquí, sí, que le va saliendo aquí todo el rato, ¿no? Entonces yo creo que también hay una obsesión y también hay mucha gente lo ha entendido como si fuera la respuesta a todos sus problemas. Y de hecho creo que ha habido gente, esto lo leí hace varios años, ¿no? Como que hay gente que ha perdido su casa porque la ha metido todo en Bitcoin y luego cuando ha bajado han perdido la casa. Entonces yo creo que
como en muchas de las cosas, eso conozco amigos personalmente que lo han hecho, ¿no? Como muchas de las cosas que pasan en la vida, piensan que el Bitcoin va a ser la solución a todos sus problemas financieros, va a ser la solución a todo su futuro, va a ser la solución a todo, al futuro de su familia, y creo que eso no es muy estoico, porque al final no estás usando mucho la razón, te estás poniendo todos los huevos en la misma cesta. Y bueno, así es un poco como lo veo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos intentado hacerlo con mucha mesura, ¿no? No sé si te lo hemos llegado a decir, mi mujer y yo pues también tenemos invertido en Bitcoin, ¿no? Pero siempre lo hemos hecho siguiendo el principio de que metíamos el dinero que no necesitábamos. Es decir, el dinero que nos podíamos permitir perder, porque tenemos pues, la suerte de vivir en un mundo privilegiado y, bueno, pues no nos va mal. Entonces, siempre utilizando la razón, el principio de prudencia, que es con mesura, pero no vamos a poner aquí todos los huevos en esa cesta, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí. No sé si te referías a eso, pero... Sí, sí, totalmente. Totalmente, creo que detrás de todo movimiento tiene que haber un espíritu filosófico, ¿no? Si lo quieres entender bien, pero me interesa mucho el hecho de que probablemente sea uno de los aspectos que más trabaja el estoicismo, la virtud, ¿no? La virtud como parte o resultado del conocimiento, ¿no? Y ahí es cuando me encanta haber conocido a Álvaro, ¿no? Como alguien que está profundamente entregado al conocimiento de este elemento que ha irrumpido en todos nosotros, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Y cómo el otro día me explicabas, ¿no? Cómo es importante hacerlo bien, ¿no? Y ahí estamos hablando de virtud, estamos hablando de conocimiento, ¿no? Yo creo que cuando ahí estamos conectando la filosofía del Bitcoin, además de, como tú propones ese ejemplo filosófico, ¿no? De cómo puede cambiar muchos aspectos claves de la vida que conocemos como tal, pero a mí me llevaste a entender que, como todo, el conocimiento es clave. Como la virtud en cualquier aplicación en la vida es clave, ¿no? Y creo que estás yendo en el camino adecuado en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Y además comparto buena parte de lo que ha dicho él, ¿no? Lo primero es, claro, cuando te acercas a Bitcoin como una cosa que se va a tender a revalorizar al infinito y tal, pues la tendencia es a, vale, pues hipoteco mi casa o hago lo que sea, ¿Por qué no? Todo, ¿no? Todo ahí. jolín, me voy a forrar, ¿no? Eso es. Y yo justo lo he tratado de analizar como un nuevo tipo de propiedad, que te da una propiedad absoluta, no como algo que te va a forrar el año que viene, ¿no? Y además es un activo especialmente volátil. Entonces, hacer ese tipo de apuestas con el dinero que necesitas puede ser muy arriesgado, ¿no? Porque es un activo que puede bajar un 10% en una semana, un 15% en una semana, ¿no? Entonces, a lo mejor, si guardas ahí el dinero para irte de vacaciones este verano, pues a lo mejor no te vas de vacaciones, ¿no? O si guardas, yo que me caso en septiembre, si guardo todo el dinero ahí para la boda, No te o casas. sea, igual no me caso, ¿no? Entonces, claro, tienes ese componente de, vale, esto es un vehículo para transmitir riqueza intergeneracionalmente. Entonces, todo el tipo de riqueza que yo no necesite, pues ahí no habrá ningún problema, ¿no? Siempre y cuando mi solvencia esté garantizada. Entonces, claro, yo creo que cuando lo ves como un tipo de propiedad que no depende del Estado, ahí sí que tienes un nivel de estoicismo muy alto, porque te liberas de todas las ataduras, de ya no confío en que voy a vivir de una pensión del Estado, sino que yo me voy haciendo mi propia riqueza para poder ser autosuficiente en ese sentido, lo que sea, ¿no? Y te corta todas esas ataduras en ese sentido y te da cierta sensación de poder, ¿no? De potencia, ¿no? De alguna manera. Porque te das cuenta de, vale, ya el Estado no me puede expropiar, no me puede censurar mis transacciones, no me puede anular mi vida, no puede impedir que yo inicie una vida en otro lado, ¿no? Por lo menos en términos económicos. Te podrá meter en la cárcel, pero hasta estando en la cárcel podrías mover tu riqueza y dársela a tu familia, ¿no? Porque solo es un conjunto de palabras lo que tienes que transmitir. Entonces, claro, eso no he pasado con nada, ¿no? Es que, Bueno. pensémoslo, ¿no? O sea, es que el Estado nos podría meter en la cárcel y aún así yo podría darle mi riqueza a mi familia y que mi familia saliese a otro país y empezar su vida desde cero. Entonces, eso yo creo que cambia mucho las reglas del juego, ¿no? Y que va a producir un movimiento de gente que va a querer vivir la libertad, en el sentido de dejar de poner su confianza en el Estado y pasar a poner mucha más confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, va a fomentar mucho ese tipo de movimientos. Yo creo que buena parte del gran crecimiento que ha tenido el estoicismo precisamente se debe a que la creencia del Estado ha entrado en crisis para la juventud, ¿no? Yo creo que para la generación más mayor, ¿no? Para los boomers, el Estado ha cumplido su papel de maravilla, ¿no? Les ha permitido construirse un patrimonio, tener sus viviendas, les da una pensión que les permite vivir muy bien. No han tenido, ha trabajado, pero no han tenido tampoco que dejarse la piel hasta el último día de su vida para poder llevar un nivel de vida holgado, ¿no?
Entonces, ellos siguen teniendo esa confianza en el Estado, pero los jóvenes se dan cuenta de que no, ¿no? O sea, una persona que trabaja 8 horas al día, 9 horas al día, gana 1.200 euros y paga 900 de alquiler, Claro. no puede tener su vida, su confianza en ese sistema, porque ese sistema, literalmente ya cuando tienes 28 años, 29 años y llevas esa vida, dices, esto ya no me vale, es que yo necesito otras alternativas, ¿no? Y es donde yo creo que tanto Bitcoin como el estoicismo han crecido muy fuertes, en el sentido de decir, vale, necesito la resistencia para aguantar aquí, Porque te porque empodera viene la eso. fortaleza, pero también necesito buscar una alternativa de mi riqueza y de mi propiedad, porque el sistema no me permite acceder a riqueza y a propiedad. Muy interesante lo que estás haciendo, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Él nunca había planteado la percepción que podemos tener del Estado en las diferentes generaciones, ¿no? Como probablemente le preguntas a mi padre y como tú dices, todos eran bondades del Estado, ¿no? Porque he trabajado toda la vida, ahora tengo una pensión, tengo mi casa y otra y no sé qué, es decir, eso me lo ha dado el Estado, además he sido funcionario, ¿no? En cambio, le preguntas ahora precisamente a una generación de 20, 30 años, ¿no? Y probablemente vea que el Estado está fallando porque no ven la posibilidad de tener un trabajo estable, de no adquirir una vivienda, porque es imposible, ya ni siquiera de vivir. Y esto lo estamos viviendo en España, pero a poquito que salgas por el mundo ves que eh, está mucho peor, ¿no? El otro día comentaba no me acuerdo con quién lo hablábamos, ¿no? Que había tenido una experiencia en Miami en el último viaje donde le preguntaba a alguien que trabajaba en la hostelería, que es donde vivía, y me decía que vivía en tal barrio, y le preguntaba cuánto pagaba, siempre me interesaba ver lo que la gente paga por vivir, y me decía que pagaba 750 euros, y dije, 750 por la casa, qué barato, ¿no? No, por la casa no, por la cama. Digo, o sea, no por la habitación, dice, no, por la cama, digo, o sea, tienes una cama en una habitación, digo, no, tengo la mitad de la cama de una habitación que tiene 2 camas. Y por eso pagaba $750. Esto en Miami, ¿no? Entonces, claro, ¿qué percepción puede tener esa persona del Estado, ¿no? Que llega a ese punto que para poder vivir necesita 3 trabajos y necesita compartir la cama en una habitación con 2 camas, ¿no? Entonces, cuando estoy entendiendo muy bien lo que estás diciendo en ese momento, las frases estoicas, los movimientos revolucionarios, todo mensaje que te empodere y que diga, está en tu mano, no te fijes en lo que no puedes controlar, cobran auge, ¿no? Y me parece Súper interesante lo que estás Eso lo explicaba muy bien José Elías, no sé si lo conocéis, en un evento que fui, él decía, dice, claro, es que yo la generación de mis padres se compraba fácilmente, trabajando honradamente, se compraba una casa y una casa de de vacaciones. vacaciones, ¿correcto? Dice, yo, que bueno, él dice su generación, obviamente él es multimillonario, ¿no? Pero dice, en mi generación se puede comprar una casa, ¿vale? Dice, mi generación, yo, si me pongo un poco detrás de él, igual me puedo comprar una casa, pero a lo mejor acabo de pagarla a los 60 y pico, 70 años o más, o a lo mejor no acabo de pagarla nunca. Pero dice, pero mis hijos aspiran a compartir habitación, no aspiran ni siquiera a comprarse una casa, aspiran a compartir habitación casi toda su vida, dice, o a empezar a pagar una casa a partir de los 40 o los 50 años, entonces es insostenible, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso que dices, y también entiendo el hecho de que, si empezamos a relacionar temas, ¿no? Igual nos salimos un poco, pero el hecho de que muchos chavales jóvenes vean tanto en Bitcoin como en YouTube, como en la creación de contenido, como en salidas o alternativas de fuentes de ingresos, o sea, salidas de ese sistema, salidas de los trabajos por cuenta ajena, que al final, pues también la empresa te paga, pero tú no pagas la habitación y poco más, ¿no? O sea, no te da ni para vacaciones, ni para hacer cosas con tus amigos, ni para ir a un viaje. Entonces yo empiezo a entender también por qué, como tú bien dices, la generación de esos hijos no se preocupa ni por el Estado, a lo mejor una figura que parece ni que existe ni siquiera, ¿no? O es una cosa que está ahí, y tengan que buscar otras vías de, oye, de vivir una buena vida, en un sentido, vamos a llamarlo, de vivir con dignidad. Sí, y se da mucho que ahora yo lo vivo muchísimo en la gente que trabaja en nuestra empresa, como, y ahora que estoy teniendo la conversación me están viniendo como fundamentos que están un poco apilando justamente esa sensación que he tenido durante mucho tiempo, que no entendía muy bien por qué los entrenadores que tenemos en la empresa, ¿no? Ya no quieren, o sea, su mayor espíritu está en tener tiempo libre, en vivir bien, y yo siempre decía, pero es que ustedes no quieren progresar y comprarse una casa y comprarte un coche y y poder viajar a las Islas Seychelles. Yo creo que es que no quieran, es que ya ven que no lo van a poder tener. Y es cuando de repente una herramienta como Bitcoin, que mal entendida puede parecer una herramienta de riqueza rápida, es cuando se vuelve viral. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Además, esto que comentaba él, yo creo que es muy importante porque
Yo creo que estamos viviendo como un cambio de era, ¿no? Un cambio de la era industrial a la era de la información, un cambio a la era más digital o como se quiera conceptualizar esa era, ¿no? Entonces, en la era industrial, pues era muy funcional ser un trabajador por cuenta ajena de una fábrica, de una industria, pero te ponía por encima automáticamente del campesino o del que venía de trabajar del campo, ¿no? Pues para una persona de los años 80 o del siglo pasado, ¿no? Pues trabajar en la industria era un logro, porque te ponía automáticamente en un nivel de vida muy superior, ¿no? Yo creo que para trabajar en ese tipo de servicios, en ese tipo de empresas, te colocan en la cola, ¿no? Y de repente aparece o emerge una opción que es prestar servicios en Internet o incluso más que eso, ¿no? Agregar la demanda gracias a Internet, que yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Porque el área industrial se caracteriza un poco por yo produzco a lo bestia, a escala, y lo tengo que llevar a los centros de venta, ¿no? Por ejemplo, pensemos en libros, ¿no? Yo tengo que vender libros y me tengo que poner a producir a lo bestia, los llevo a todas las tiendas y ya veremos los que se venden, ¿no? Ahora con este cambio a la era más digital, a la era de la información, yo me hago una figura pública en una red social, hago un libro y lo envío directamente a su casa. Necesito producir los libros con cuentagotas, no tengo que producirlo a lo bestia y llevármelo a todas las tiendas, ¿no? Entonces, eso te da una opción de ser mucho más eficiente y prestar servicios mucho a nichos, ¿no? Que a lo mejor un nicho es un nicho grande, ¿no? No estamos diciendo que sea un nicho pequeño, pero mucho más personalizado. Tú puedes juntar muy bien la oferta a una demanda que tú eres capaz de agregar gracias a Internet. Tienes una demanda dispersa que se va a concentrar en el centro comercial, o en la tienda, o en el Corte Inglés, donde sea, ¿no? Tú tienes una demanda que puedes alcanzar gracias a Internet, para vender cursos, para vender formación, para vender libros, para vender cualquier tipo de contenido o servicio que tú puedas prestar, ¿no? Y es una opción muy real. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que contar, que no es que tú dejes de trabajar en una fábrica para trabajar en algo que te la vas a jugar, ¿no? Que puede tener cierta parte de eso, ¿no? Es que es un nuevo tipo de realidad económica que es mucho más eficiente. Entonces, si tú juegas ahí, aprendes a jugar ahí, tienes unas opciones de ganar muchos más ingresos, porque ahora es el principio, por así decir, ¿no? No es que sea un mercado saturadísimo, al revés. Es un mercado totalmente por descubrir, ¿no? Entonces yo hablaba, otro canal, que yo tengo muy buena relación con él, ¿no? Con Pobre Millennial. Digo, joder, es que cuando vemos a la gente decir, no, es que tengo un soldazo, cobro 3.000 euros al mes. Digo, el día que este tío se entere de lo que ganan los creadores de contenido en Internet, será algo, ¿no? Porque eso no, o sea, no es nada. Cuando tienes capacidad de llegar a una audiencia de miles de personas, de decenas de miles de personas, de cientos de miles de personas, con que seas capaz de prestar un poquito de valor añadido adicional y seas capaz de monetizar algo de ese contenido, estamos hablando de decenas de miles de euros, ¿no? Entonces, yo veo que eso hay que enseñarlo, porque o sea, ya el objetivo de los jóvenes no debe ser funcionario y ganar 1.600 euros, 2.500 euros al mes, ¿no? Porque ¿qué va a ser eso en 20 años o en 30 años, ¿no? Te vas a perder una oportunidad de mercado y de negocio descomunal por seguridad, ¿no? Pero es que tampoco veo yo que digas, pues mi objetivo es trabajar en una Big Four, ¿no? Es decir, pues voy a ganar 1.400 euros al mes porque dentro de 3 años voy a ganar 2.000, porque dentro de 5 años voy a ganar 2.500, ¿no? Tienes unas oportunidades en el ámbito digital descomunales, ¿no? Sí que te requieren aportar un poquito de valor en el margen, ¿no? Aportar algo que no está aportando los demás, ¿no? No ser uno más entre los trabajadores de KPMG o uno más entre los trabajadores de la industria, sino ser alguien un poquito diferente. Y eso poner el ejemplo evidentemente no se trata de esto, sino para que sea la diferencia, ¿no? Usain Bolt baja unas milésimas de segundo el récord, ¿no? Y con eso se convierte en el campeón, ¿no? No se trata de que seas el absolutamente mejor del mundo, ¿no? Pero con que seas capaz de aportar un poquito de valor en el margen, ya puedes aportar un montón de valor a todo el mundo, al que tú tengas alcance, ¿no? Y más en un momento en el que yo creo que lo más explosivo de todo esto va a ser, gracias en buena medida a la IA, las traducciones simultáneas a otros idiomas. Porque hasta ahora, para vender tu conocimiento, tú podías vender tu conocimiento en tu región. Tú sabías de Kant, pues podías ser profesor en el colegio, en el instituto de tu pueblo, en la universidad de tu ciudad o de tu país. Pero ahora tú sabes mucho de Kant, un poquito de Kant en un área específica, tú te creas un canal de YouTube y a lo mejor puedes ir a todos los que tienen interés de Kant, de 600 millones de personas en el mundo, gracias a compartir un idioma. Pero es que en unos añitos, y si me apures, a finales de este año, vas a poder compartirlo en cualquier idioma. Entonces, acceder a un mercado global es brutal. Eso mete competencia, evidentemente, ¿no? Pero la competencia yo no creo que afecte a los perfiles únicos, a estos perfiles que aportan un poquito de valor en el margen. Yo creo que la competencia a los que va a arrasar son a todos los trabajadores de la área industrial.
es ahí donde se van a bajar mucho los salarios y las condiciones laborales, y ya lo estamos empezando a ver. El problema ahí puede ser que no reaccionemos a nivel educacional, es decir, que a todo lo que hemos hablado estos días, ¿no? Cuando hablamos de los niños, ¿no? Cómo todavía el sistema educativo en general, ¿no? Eh, Está generando patrones de similitud, ¿no? Y quiere que todos saquemos más de un 5 en todas las asignaturas, ¿no? Y mejor si sacamos un 7 o un 10. Entonces eso va a generar, en el fondo lo que genera, ¿no? Filosofando un poco, ¿no? Es iguales, ¿no? Iguales, ¿no? Y si tú destacas en este área, pero no lo haces tan bien esta otra, normalmente lo que hace el sistema es intentar recuperarte de las áreas que tienes más en detrimento, que llevas en menor, con las que las gestionas peor, ¿no? En lugar de decir, hostia, que esta persona es singular en esto, ¿no? Estabas hablando, ¿no? De las oportunidades que se le abren a las personas cuando eres singular, cuando te aportas algo diferente de valor, ¿no? Claro, si ya partimos de una educación en la que eso se mata, porque matas la especialidad, matas lo diferente que seas para mimetizarte, ¿no? En determinadas asignaturas en las que todos tenemos que saber hacer esto y esto y esto, ¿no? Pues puede generar pues una disociación entre lo que ahora se está demandando y lo que todavía seguimos creando, ¿no? Y eso va a generar probablemente una situación dura, para mucha gente. Como dices tú, va a sacar a mucha gente a la que no se le ha explotado su especialidad y, y eso, la verdad que es de pensar, ¿no? Y es de preocupar, ¿eh? Sí, lo bueno que también de lo que dice Álvaro, que estoy muy de acuerdo con él y también quería meter otro tema, pero bueno, voy contigo, es que al final Internet te da la posibilidad de que si en el colegio no lo han hecho, lo hagas por tu cuenta y lo hagas de una forma muy efectiva y muy rápida, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo ChatGPT para aprender, yo no lo utilizo para crear contenido. Entonces, si a ti te interesa cierto tema, que en la escuela, por ejemplo, no te han potenciado, lo puedes hacer por tu cuenta. Lo que pasa es que, bueno, tienes que tener el tiempo, tienes que tener las ganas y la disciplina y todo lo que decimos, ¿no? Pero Álvaro me lo contaba, ¿no? Que él se levantaba antes a las 5 de la mañana para estudiar y para aprender. Pues a lo mejor cosas que en el colegio no le enseñaban, o cosas que en el colegio no le potenciaron, o cosas que... Y en la universidad tampoco. Y en la universidad tampoco, claro, es que tú en la universidad tú vas allí a que un señor se siente a leer y tú le escuchas y al final de clase te vas, ¿no? Yo por eso dejé de ir a clase en el primer año. Pero hoy en día, si tienes el coraje, volvemos a un poco a lo que decimos, el coraje de intentar ver por tu cuenta qué se te da bien, qué te gusta, tienes muchísimos recursos para hacerlo, recursos gratuitos, además clases online, clases en YouTube, podcasts, libros, IA que te enseña a aprender un montón de historias que puedes potenciar. Entonces yo creo que los colegios deberían un poco empezar a darse cuenta de eso también Empezar a darse cuenta. y utilizar, esto lo decía en una ponencia, ¿no? que di sobre inteligencia artificial y ética, que era no hacer como si eso no estuviera, ¿no? Porque a eso tarde o temprano va a llegar a sus vidas y ya están subidas, sino intentar ver cómo lo pueden utilizar a su favor para potenciar ese aprendizaje. Y concretamente leí el ejemplo de una profesora que me pareció brillante, que en la clase de literatura le decía a estos alumnos, escríbeme, no me acuerdo qué tema era, ¿no? Pero escríbeme sobre este tema, ¿no? Escribe un pequeño texto de qué piensas de esto. Entonces los chavales escribían, vale. Ahora pregúntaselo a ChatGPT, ¿vale? Sobre este mismo tema, ¿qué te diría ChatGPT? Y sacaba esto, ¿vale? Entonces ahora le decía, comparad tu versión con lo de ChatGPT y analiza en qué ChatGPT lo ha dicho mejor que tú y analiza en qué lo ha dicho peor. Y en base a eso mejora tu texto. Y ella puntuaba a los alumnos que habían tenido la capacidad de mejorar su texto de forma crítica, analizando su texto y el de ChatGPT, y habían mejorado el texto. En vez de decir, algunos dijeron, no, pues yo cojo el de ChatGPT y lo pongo entero. Entonces es muy interesante cómo puedes utilizar la inteligencia artificial en la educación para potenciar lo que al alumno se le da bien, lo que decíamos otro día, no para estar siempre fortaleciendo todas las debilidades, que yo creo que hay que ser completos, pero joder, puedes fortalecer las debilidades al mismo tiempo que potencias mucho las fortalezas. Desde luego. Ahí hay trabajo por hacer, hay trabajo por hacer, pero es verdad que uno nota como la lentitud en los cambios, ¿no? Y nos encantaría poder sentir que como las criptomonedas, ¿no? Que esa volatilidad se debe contagiar también a otros aspectos de la vida, ¿no? Y hay que reaccionar rápido, porque si no, los periodos de asentamiento en los que no reaccionamos son muy, muy lesivos, ¿no? Muy, muy poco productivos. Sí, yo creo que hay, de alguna manera hay una oportunidad descomunal. Es que de verdad que no sé cómo decir la oportunidad que se abre de poder ser de los primeros en prestar servicios sobre determinadas áreas o determinadas en un mundo global.
Es que si piensa lo que va a costar a África, Asia, a Latinoamérica incorporarse con la capacidad que tenemos nosotros a prestar esta clase de servicios, ¿no? Pues van a llegar seguramente más tarde, ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, con muchos creadores de contenido. Los creadores de contenido españoles empezaron 10 años antes prácticamente y se posicionaron absolutamente los primeros. Y sí, ahora empiezan a generarse creadores de contenido también grandes en Latinoamérica. Pero la ventaja que han tenido los españoles ha sido inmensa, descomunal. Por una cuestión de ser los primeros en llegar, ¿no? Entonces, claro, piensa en todas las áreas en las que tú simplemente seas capaz de aportar un poquito más, vas a poder abrir un mercado entero nuevo a 600 millones de personas. Es que consigas 1.000, 500, 10.000, es que ya es una fuente de ingresos que no vas a poder obtener en ningún tipo de trabajo tradicional. Pero cuando digo ninguno es, plantéate, ¿qué puede cobrar un CEO de una empresa grande? 80.000 al año. Es que te puedes, es que no tiene comparación con lo que Sí, el puedes ganar. mercado es muchísimo mayor El y mercado es descomunal. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a llevar ser un especialista en un tema o en un área? Mucho, ¿no? Te va a llevar 5 años, 7 años, una cosa de ese estilo. Sobre todo yo creo que hay una oportunidad muy grande en las zonas que son liminales, ¿no? En la zona de, pues si eres capaz de juntar a los que tienen conocimientos en neurobiología o neurociencia o lo que sea con la gente que sabe inteligencia artificial. Y te pones ahí y juntas neurociencia más inteligencia artificial, ¿no? Pues ahí es muy probable que haya muy poquitos perfiles. claro. Pues si tú eres capaz de ser de esos, fantástico, ¿no? Yo estudié Derecho y estudié Filosofía. Fantástico, es una cosa específica. O sea, ya le añades Bitcoin, pues ya, ¿qué tipo de perfiles van a tener ese tipo de aproximaciones al mundo, ¿no? O a ese fenómeno o a lo que sea, pues muy poquitos, ¿no? Entonces yo creo que esas son donde realmente están las oportunidades, en donde te formes en cosas que haya muy poquitos perfiles y que sean muy cercanas y muy próximas, ¿no? O sea, que puedas juntar, pues eso, yo qué sé, inteligencia artificial, ingeniería informática con salud, ¿no? Pues yo qué sé, yo veo algunos de los programas que hay, a mí me parecen fascinantes, ¿no? Pues yo me imagino a un cirujano que puede ver un corazón en 3D y puede ver exactamente dónde tiene que operar y puede simular la operación 10 veces, pues a mí me parece una burrada. Entonces, ¿quién es capaz de hacer eso? Pues no es capaz de hacerlo seguramente ni un cirujano, ni un ingeniero informático que no sabe nada del corazón, ¿no? Entonces, vas a necesitar ser un médico que esté interesado en inteligencia artificial, en programación o lo que sea. Y ese médico especializado con eso va a ser capaz de llevar ese conocimiento a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo es a todo el mundo. Es que las barreras de idiomas ya se van a acabar en nada, ¿no? En cero patatero. Entonces, porque ya es que hasta te mueven los labios igual mientras te van traduciendo simultáneamente. Sí. Entonces, aporta algo al mundo, algo, un poquito de valor en el margen. Con un poquito de valor en el margen ya te van a llevar a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a Oriente Medio, Interesante, ¿eh? a lo que sea, ¿no? Qué interesante sería el que hubiese una asignatura que fuera potencia tu valor, ¿no? Vamos a encontrar cuál es el valor de este alumno, de este otro, de este otro, de este otro, de este otro. Venga, vamos a detectarlo, que sea detectar el valor y no la debilidad, ¿no? Porque al final vas a perder mucho más tiempo en intentar recuperar una debilidad, ¿no? Y equipararla al nivel general que en estimular una virtud que ya tienes de forma natural, ¿no? Qué fácil sería, ¿no? Toma, justo solamente te hacía falta empujarte, enseñarte este camino, complementarlo con esta técnica. Sería genial, ¿no? Si me dejas, Sí. claro, yo creo que esto es lo fundamental, ¿no? O sea, decía antes lo de la industria y lo de la información, ¿no? Pues es que yo no necesito ir al colegio y que me vayan ensamblando las piezas como asignaturas, ¿no? Pues ahora te toca matemáticas, toma, te pongo la puerta. Ahora te toca lengua, toma, te pongo la ventana. Ahora toca, yo qué sé, biología, te ajusto la tuerca, no sé qué. Y me van ensamblando por el proceso educativo, ¿no? No, yo necesito una educación personalizada, ¿no? Yo necesito que me vayas haciendo las cosas como como yo me puedo ir desenvolviendo, ¿no? A mí a lo mejor ahora, pues con 14 años no me leo el Quijote, ¿sabes? No me pongo a leer a Quevedo. Yo necesito otro tipo de cosas. A lo mejor necesito aprender a programar en un videojuego. ¿No? O sea, porque es lo que en ese momento yo puedo desarrollarme, ¿no? Yo a lo mejor no tengo capacidad para entender un poema de Quevedo con 14 años, ¿no? Pero claro, ¿cómo puedes hacer esto? No lo puedes hacer con una educación industrial. Vas a un centro, que es como la fábrica, llegas ahí a las 8 de la mañana, te sientas, estás 8 horas y sales, ¿no? Y da igual lo que ha pasado, tú tienes que hacer tu aportación mínima y ya está, ¿no? Yo creo que esto tiene que girar hacia un sistema de tutorización, ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental que los alumnos tengan tutores, por grupos de 2, de 3, de 6, pero tutores. Sean capaces de... Una persona con conocimiento en las áreas, o varias a lo largo de su proceso educativo, que le vayan diciendo, oye, pues mira, léete este libro, mira, aprende a programar en esto, mira, bájate esta aplicación y aprende a interactuar con ella, mira, esta IA te puede enseñar esto y esto y esto, mira, vete a ver Lanzarote, porque vas a ver cosas que no sabías que había en España, ¿no? Cosas así, es que, o vete a este museo,
¿no? Un poco como se hacía y como se sigue haciendo, por ejemplo, en todos los centros de captación de talentos a nivel deportivo. Es decir, que en muchas universidades, sobre todo a nivel americano, ¿no? Los talentos deportivos muchas veces son estudiados para saber dónde está tu talento deportivo, en qué disciplina del atletismo vas a destacar tú. No voy a empezar a que entrenes en la que no sé si destacas o en la que tienes más débil, que sería un símil durísimo, ¿no? De entender si lo ponemos al lado de la educación, ¿no? Infantil o de adolescente, ¿no? Como cuando ya detectan que tienes capacidades cardiovasculares o musculares especiales, como el siguiente paso es detectar cuál es tu virtud como deportista. ¿Eres saltador? ¿Eres velocista? Y a partir de ahí, por ahí, venga, pues entonces vete a esta escuela de salto, vete a esta escuela de lanzamiento, vete a esta escuela de corredores, ¿no? Y qué bonito sería, precisamente, que ese tutor pudiese, a un nivel muchísimo más primario, empezar ya a ubicarte en un terreno más fácil. Y si me dejáis añadir una cosa, y ya con esto también. O sea, para mí es fundamental que que el dinero no sea la motivación para todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque veo a mucha gente que es como, ¿dónde voy a ganar más dinero? ¿no? Y yo creo que si tú te centras en ser mejor en lo que a ti se te dé mejor, especializarte en tu área o lo que sea, la monetización va a llegar después y va a llegar prácticamente sola, ¿no? Hacer dinero también es una habilidad, ¿no? Hacer dinero, pues tienes que aprender qué monetiza y qué no. Tienes que aprender dónde llegas a tus clientes y dónde no. Tienes que aprender un montón de cosas, de qué tipo de servicios adicionales puedes prestar, de qué negocios se pueden hacer. Pero eso es otra habilidad que vas a tener que aprender. Pero no te puedes centrar en tu área de especialización en dónde voy a ganar más dinero. Porque entonces no vas a conseguir esos objetivos, ¿no? O sea, primero viene el valor, que luego viene la monetización. Céntrate primero en ser capaz de aportar algo de valor. En el margen, ¿no? Si alguien sabe mucho, pues eso, de inteligencia artificial o lo que sea, pues prueba un campo en el que no se haya trabajado y sé el primero en desarrollarla ahí, ¿no? Y si ya está ahí, pues llévatela a una especialización de una célula específica, de un tipo de planta, de un tipo de animal, lo que sea. Porque eso lo van a necesitar todos los que tengan. O sea, si consigues hacer algo para los perros, pues es que en España hay 13 millones de perros. Consigues hacer algo- o sea, vas a conseguir llegar a tus clientes después, ¿no? Y si no eres tú capaz, va a llegar alguien con visión empresarial que va a querer utilizar ese conocimiento para monetizarlo y también lo vas a monetizar tú ahí, ¿no? Pero no digas, me voy a este sector porque aquí es donde hay dinero. Porque entonces vas a estar ahí un tiempo que vas a perder la posibilidad de explorar los otros, ¿no? Yo, por lo menos por lo que he visto, es eso, ¿no? Mucha gente va, ahí es donde puedo ganar dinero, ¿no? Pero ¿qué tienes tú que aportar? Porque si ahí hay dinero en ese sector, pero tú no aportas nada, el dinero no te va a llegar. Y si es sostenible a largo plazo, incluso a nivel de realización del individuo, ¿no? Si tú estás ahí solo porque estás ganando dinero, me gusta mucho esta frase, ¿no? Que dice que era un hombre tan pobre que solo tenía dinero. Entonces al final es como, bueno, sí, eso te puede realizar un tiempo, pues ves que ganas dinero y tal, pero si no hay una motivación profunda detrás, algo que a ti te guste, que se te dé bien, que aportas valor a la sociedad, que te aporta valor a ti mismo, y si solo haces por el dinero, o sea, tienes los días contados. Yo creo que al final ganarás dinero, pero acabarás en el psicólogo o en el psiquiatra porque no es sostenible eso a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí por juntar varios temas que me han salido, que yo también intento siempre hacer esto, ¿no? Y romper una lanza a favor de la educación, que creo que también tenemos responsabilidad de los padres, ¿no? De, oye, siempre ponemos, siempre podemos, De pedir, sí, y que siempre ponemos, es el profesor el que tiene que detectar las habilidades de mi hijo. Bueno, tú en casa también tienes que estar observando que se le da bien, si le gusta leer, o si le gusta saltar y correr, o si le gusta ponerse con los números, ¿no? Entonces luego ya puedes hablar con el profesor y encauzarlo, pero siempre ponemos como es el sistema que tiene que descubrir a mi hijo. No, yo también. Nosotros somos los que le ponemos las clases de Claro. refuerzo de matemáticas y de inglés y de... Claro, Somos yo nosotros. siempre digo, a lo mejor corregidme, ¿no? Pero digo, el niño tiene que venir educado de casa, ¿no? En el colegio está un tiempo y sí, va a aprender a relacionarse, va a aprender cosas, obviamente, pero no puedes delegar la educación de tu hijo en el colegio, tienes que ser No, tú. y tu discurso tiene que ser, tiene que ir en esa línea, ¿no? Claro. Porque al final es muy importante, hablábamos el otro día, ¿no? Que malos son los niños en hacerte caso, ¿no? Y que buenos son los niños imitándote, son los mejores del mundo en la imitación, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que a ti te escuchen, ¿no? Y te escuchen fortaleciendo un discurso en el que le das valor a lo singular que eres y le das valor a, mira, esta persona, cuando alguien, papá, pues fulanita sacó un 4, siempre saca un 5, ¿no? Bueno, pues en lugar de decirle, bueno, porque tú eres, lo que mucha gente y muchos tendemos en otros momentos, ¿no? Porque tú eres la mejor, porque tú eres el mejor, porque en vez de decir, pues
pues mira, pues porque ella a lo mejor esto no se le da bien, pero seguro que se le da bien otra cosa, ¿no? Ese tipo de mensajes hacen que al final la educación parta muchísimo más del tiempo que pasa con nosotros, que debiese ser muchísimo más que el que pasa en el colegio. Y creo que formamos parte del sistema. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante la puntualización. Chicos, última pregunta, que es para... tú ya me lo contestaste, ¿vale? Es que es para ti el ritmo humano. Esa pregunta no te la hice a ti, así que te va a tocar, a ti te haré otra. ¿Qué es para ti el ritmo humano? Pues mira, yo creo que la manera en la que tenemos de enfocar nuestro día a día, nuestra vida, ¿no? Cómo nos planteamos qué vamos a hacer durante nuestra etapa vital y cómo nos vamos a ajustar a ello día a día, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? Planificación, ¿no? Yo veo mucha gente que su ritmo humano está preprogramado socialmente, ¿no? O sea, dice, no, pues yo voy a ir al colegio, a la universidad, luego voy a tener un trabajo, no sé si voy a opositar durante 3 años o voy a empezar en una empresa de consultoría grande o lo que sea, voy a estar ahí 5 años y ya luego, pues mi ritmo lo va a determinar la empresa. Y yo voy a tener un hijo, pero al que no voy a hacer caso porque no voy a tener tiempo, porque tengo que desarrollar mi carrera profesional, ¿no? Entonces, ya tu ritmo humano está eh, directamente controlado por otro, ¿no? O tomar tú un poco las riendas de la vida y decir, ¿cómo voy a controlar y cómo voy a gestionar mi tiempo, ¿no? ¿Qué voy a dedicar a nutrición, a hacer ejercicio, a estar con la familia, a mí, a mi crecimiento y a mi desarrollo de alguna manera personal, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer en tu día a día los próximos años? ¿Cómo aprendes a gestionarlo, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias a los dos. Una última pregunta, Pepe, no me la contestes, solamente la dejo ahí. ¿Usaste alguna frase escénica, Epicteto, para tus 12 palabras en la cartera de Bitcoin? No. No. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.